iniciando una serie esta es la primera charla que hacemos pública. Anteriormente hicimos una charla online con la Academia de Cine y la verdad que funcionó bastante bien. Fue solo para estudiantes del Instituto Nacional. Ahora estamos recién iniciando esta charla online ya pública. Bueno, primero saludar a todos, muy buenos días, espero que estén muy bien en este complicado momento que estamos viviendo, en el cual pretendemos básicamente llevarle a sus casas un instante de distensión y de relajo. Primero que todo me presento, yo soy Felipe Codú, soy el director del CEINA o Centro de Extensión Instituto Nacional y les doy la bienvenida a esta serie de dos charlas online llamadas de las catacumbas del Centro de Extensión, que están en el marco del Día del Patrimonio, las cuales estamos desarrollando desde el SEINA en conjunto con la Academia de Gestión Cultural del Instituto Nacional, que está integrada por al menos 15 estudiantes del instituto y que están siendo transmitidas por el canal de YouTube del SEINA. Esta charla pretenden llevar en directo a sus casas la fascinante historia de este espacio. Un espacio con mucha historia y muchas anécdotas. En la charla de hoy, llamada de Paseo por el Seina, vamos a conversar sobre este espacio que tiene más de 6.700 metros cuadrados y que fue, así como el edificio del Instituto Nacional, obra del arquitecto José Llambías. Se mantuvo desde inicio del año 60 y por más de 50 años en la oscuridad, específicamente el centro de extensión, y solo como obra gruesa. Ya, o sea, no alcanzó a habilitarse. Y luego el proyecto lo continuaron tres arquitectos, de los cuales dos están con nosotros. Hernán Vergara, Sebastián Barahona están con nosotros y Cristian Jutrovic también participó. Hernán es parte de la oficina HBH Arquitectos y Sebastián y Cristian son parte de la oficina lateral Arquitectura. Ambos son arquitectos dedicados a propuestas públicas como privadas, se destacan por ser parte de proyectos como el Centro Cultural Galeana Mistral, GAM, el Estadio de Copiapó, el edificio docente de la USACH, la Fiscalía Nacional y por supuesto el Centro de Extensión Instituto Nacional. Están dedicados a la arquitectura y el diseño hace más de 18 años y son académicos en ramos de taller de arquitectura y diseño urbano. Con harto cariño, como les digo, con un apoyo de fotos aéreas. Ahora les doy el pase a Hernán y a Sebastián para que hagan la presentación. Muy buenos días a los dos, por supuesto. Gracias, Felipe. Gracias, Felipe. Bueno, mi nombre es Sebastián Barahona. Junto con Loreto Figueroa dirigimos hoy día Lateral Arquitectura. Y acá está Hernán, que ha sido que nos asociamos a esta aventura y este proyecto. Hernán también es amigo mío. Y lo iniciamos cerca del año 2014-2015 en esta licitación que organiza la Municipalidad de Santiago para fomentar y desarrollar un anteproyecto que ya tenían en manos de la Municipalidad del SECPLAN para habitar las catacumbas. Esto se enmarca de alguna manera y bajo este contexto del patrimonio nacional o arquitectónico. Si bien el Instituto Nacional no es un edificio patrimonial, cumple con todas las características que lo define un patrimonio, porque es una muy buena arquitectura, una condición histórica desarrollada, y de alguna manera este anhelo desde el año 62 que empieza en construcción y en el año 65 quedó abandonado, corresponde de alguna forma a este creciente interés hoy en día en las culturas y en Santiago, en Chile, de poder generar espacios de cultura, espacios de las artes, donde de alguna manera estos espacios culturales vienen siendo un lugar de dominio común para las personas, donde uno se encuentra hoy en día. Puede generarse una condición de estatus que buscan las ciudades y las culturas para desarrollar su arte y demostrar de alguna forma lo que hacen. Toda esta bullente actividad en arte callejero, en murales, construcción de salas por doquier, es parte de alguna forma de estos avances y el desarrollo de la cultura hoy en día, que vamos de alguna forma mirando de otro lado. Y en base a este contexto es que el año 2015 participamos en una licitación junto con Hernán y la constructora Pech, Tasco Pech, que son los que nos invitan a esta licitación. Hernán.
Sí, bueno, muchas gracias también Felipe por invitarnos a este Día del Patrimonio, es bastante especial y esperando que la gente del instituto y conozca este espacio. Como decía Sebastián, bueno, este proyecto es una licitación pública que lo que buscaba era recuperar este lugar no terminado desde el año 65, como decía Sebastián. Una obra de José Llambía, un arquitecto de, de vasta experiencia con respecto a lo que es la arquitectura moderna. Él estuvo a cargo de todo el diseño de lo que es el Instituto Nacional. Entonces, esta parte que son las catacumbas que se le nombran los institutanos, le nombran así, que quedó sin terminar, eh, eh, es el proyecto que vamos a presentarle ahora. Yo creo que vamos a compartir una presentación visual para que no estemos aquí viéndonos tanta cara. Si Sebastián, tú empezáis con lo que es la presentación y nos vamos linkeando, ¿ya? Vamos a compartirla. Ustedes me avisan si se ve. Perfecto. Vamos a ponerla en pantalla completa. Ahí está. Esta presentación, de alguna manera, resumen en el imaginario y las condiciones en las cuales esta obra estuvo sumergida de alguna forma en la ciudad. Si bien es un edificio de más de 6.000 metros cuadrados, que tiene 5 pisos de altura, prácticamente es una obra subterránea. Anda pasando de alguna manera esto, gracias a también la experiencia de poder intervenir edificios y también la experiencia con las organizaciones. Acá es fundamental la contribución del CEINA, el Centro de Extensión Internacional, que está dirigido por Felipe, que de alguna forma estos edificios no podrían funcionar. Lo mismo de alguna forma ocurrió con el IGAM, que si bien el edificio existe y está, no hay una institución detrás que la pueda apoyar. Esta imagen de alguna manera representa, vamos a ver una presentación que es el anteproyecto, levantamiento y la propuesta de diseño. Y después vamos a terminar viendo unas obras. Estas son fotografías que nos entregaron dentro de la licitación, que es el estado actual con el edificio. Como ven ustedes, está en obra gruesa, con algunas instalaciones de climatización y sanitario, todo lo que había. Faltaban los espárragos y fierro, era para ir colgando los falsos. Y esta es una de las vistas de la aula magna, que es una sala de proyección de cine que se generó originalmente. Estas son una serie de fotografías que fueron muy importantes en un inicio, sobre todo por la configuración del anteproyecto, porque esto es un edificio que estaba en absoluta penumbra. Por lo tanto, en los registros que nosotros pudimos realizar, en las visitas a terreno que hacemos con todos los equipos, era muy difícil poder condicionar y ver bien exactamente cuál es el volumen y la expresión estructural que tenía el edificio. Invitamos a fotógrafo Ignacio Infante Cobo, que desarrolló estas fotografías que son muy lindas. Ya estaba por una incorporación de la constructora, había algo de limpieza, pero estas fotografías nos permitieron ver el edificio. Estas son una serie de secuencias de más de 40 imágenes sobrepuestas unas con otras, donde se fue pintando de una forma los muros y las losas de manera de completar y tener una imagen con, visual en iluminación. De alguna manera tratando de caer en una obra potencia, tratando de descubrir cuáles eran las potencialidades y las bondades de este edificio que estaba en abandono. Una de las características más importantes que vimos en este edificio fue entender cuál es la estructura de eso. Este es un edificio, como decían, que contiene 3 tipos de salas. Está la sala principal, que es una sala de cine, que es la que vemos ahora. Estaba también una sala de cámara, que es la que mantuvimos nosotros como el programa. Y también dos pequeñas salas de proyección cinematográfica, o eran aulas del mismo colegio. Además de una serie de salas de máquinas, camarines,
zonas de bodegaje, que requirió entender cuál era la estructura de soporte por el cual nosotros íbamos a incorporar y meternos al edificio. De alguna manera, este lugar terminó siendo lamentablemente como un lugar común, que probablemente José Llambías, que es el arquitecto original, no hubiese preferido que se postergara, ya que se generó este espacio que se denominaban las catacumbas, que tiene un nombre bastante peculiar, que presenta de una forma lo onírico para el espíritu institutano, donde sus memorias, los escapes de rebeldía, los grafitis fueron tomando de alguna forma el pulso de este espacio y la consideración de un espacio especial en que había que acercarse en forma cuidadosa, respeto, de una forma, uno, por la obra, y segundo, por el carácter que se originó en este lugar. Esta es una obra que estuvo en abandono 50 años, por lo tanto, las historias y lo que representa de alguna forma esta condición del espíritu institutano es fundamental por entenderlo así. Hernán, cuéntanos un poco de estos materiales que estuvimos encontrando. Bueno, dentro de lo que explicaba Sebastián cuando empezamos a hacer la etapa de levantamiento del edificio, con la misma constructora Peche empezamos a iluminar poco a poco para poder reconocer y medir este edificio, y nos fuimos encontrando con elementos que estaban guardados en esta obra, que son del proyecto original. Aquí se ven unas cerámicas originales y ciertas cosas que son ductos de campana, de chimenea, y fuimos buscando estos materiales, descubriendo, empezándolo a sacar, y era parte de esta como levantamiento que estábamos haciendo. Y nos fuimos encontrando con materiales que quisimos mantener. De hecho, aquí con el mouse quiero mostrar, ese es un cortavista que está por la calle de San Diego. Todo el Instituto Nacional tiene ese cortavista. Recuperamos esos cortavistas y lo instalamos en el proyecto original, al igual que esta cerámica, y así una serie de situaciones. Nosotros fuimos rescatando esta memoria perdida del proyecto, este proyecto que José Llambías dejó sin terminar por tema económico en su momento. Y bueno, y es parte de lo que vamos buscando. Son espacios, el lugar que está bajo el escenario. Originalmente el proyecto pensaba, consideraba una plataforma elevada para el escenario, que era un foso, digamos un foso, este es el bajo escenario. Oye, Hernán, sorry Hernán, voy a hablar un poquito más fuerte, por favor, y tú también, Sebastián, cuando te toque. Vale, gracias. Esta era la situación que tenía el instituto, o sea, teníamos mucha basura dentro, era la bodega del Instituto Nacional, por lo cual había muchas puertas, mesas, sillas, libros y cuánta cosa había acá, y materiales. Entonces fuimos rescatando esta información, midiéndola, para poder traspasarla a plano, y estos son los registros que hicimos fotográficos cuando íbamos al lugar, y vamos rescatando esta forma y esta arquitectura, digamos, brutal que tenía originalmente, pero de ese brutal que hay que sacarle mucho provecho. Nosotros siempre consideramos que esta obra tenía que permanecer y tenía que ser una obra que teníamos que rescatarla, no podíamos llegar y hacer algo distinto, había que respetar en cierta manera esta estructura que estaba acá. Estas fotos son del subterráneo, hoy en día son salas de exposición, en lugares bastante oscuros, que están acá en este momento. Y fuimos rescatando distintas situaciones. Esta foto, de hecho, es el foyer, donde está el mural de Miguel Coscroe que hicimos para el foyer. Era la situación que tenía el instituto, era el lugar donde se acopiaban los materiales, estaban los basureros, digamos, y así sucesivamente. Había una serie de grafitis que nosotros también considerábamos que tenían valor, quisimos rescatar uno, lo guardamos, lo protegimos desde el día 1 que llegamos ahí, lo tapamos y lo dejamos en una sala de ensayo. Dentro de todo esto, como decía Sebastián, nos fuimos dando cuenta de la geometría, nos fuimos dando cuenta de que tenía dificultad esta sala, y empezamos a hacer este desarrollo del proyecto.
esto lo voy a pasar un poco más rápido, porque un poco más de arquitectura, pero tiene que ver con nuestra memoria, que era rescatar esta arquitectura original del proyecto de José Llambía. Nosotros no queríamos pasar sobre su historia, digamos, y teníamos que respetarlo. Lo más importante como arquitecto en este caso fue respetar a José Llambía, y queríamos ser parte de esta historia, no queríamos llegar y taparla. Y viene este reconocimiento de este lugar, que es lo que hemos explicado con el levantamiento. Se empiezan a ver cuál es la morfología, cómo podemos utilizar este lugar, cómo vamos haciendo distintos programas. En este caso, esta es una sala de exposición hoy en día. Esta es la sala de cámara, en su momento, como estaba, sin radier. Todo lo que era el subterráneo no tenía radier, era tierra. Y como decía Sebastián, también aquí están los ductos de clima, como quedó en su momento. El equipo lo compone, de este proyecto lo componen bastantes especialidades. Podemos reconocer a Ramón López como técnico, a Mario Mora como acústico, Luis Soler como ingeniero estructural, y así una serie de especialistas que nos reúne para hacer este proyecto, ¿ya? Un poco las ideas proyectuales. Sebastián, no sé si quieres hablar acá y vamos avanzando. Sí, de alguna manera, como tú bien decías, Hernán, la idea o la premisa del proyecto fue no terminar la obra de José Llambías. La obra de Llambías es todo el Instituto Nacional. Ya el tiempo había determinado de alguna forma la robustez de su estructura y la calidad de su superficie. Y eso fue para nosotros una premisa de diseño, por lo cual el proceso de reprogramación con la que iba a ser un centro de extensión, pero después de todo, los programas, los requisitos, todo va cambiando. Por lo tanto, nuestro criterio fue tomar los programas como envolventes y desarrollarse los programas dentro de la obra del Instituto Nacional, considerando, como ven, la robustez de su estructura, la limpieza y la aspereza también que tienen sus losas pilares, lo que está ahí en blanco de alguna forma. Todo lo que se tocaba, que eran en este caso los pavimentos y los elementos verticales, paramentos, se trabajaban en la propuesta de habilitación. El resto trataba de mantenerse tal cual como nosotros lo encontramos. Lo que ocurre con este tipo de intervenciones es que termina una obra y no reconoce estos 50 años que han pasado, se hubiese borrado y develado completamente la historia del edificio. Es lo que ocurre realmente con edificio en que uno termina enluciendo, estucando y poniendo cielos americanos en todas partes, y uno pierde de alguna forma la sutileza y la ligereza de poder entender un poco la relación en la historia también y el juego que ocurre con la arquitectura. Estas son una serie de imágenes que visualizamos ya después del levantamiento y el proyecto de demoliciones, en que decidimos tener un poco esta estética, ¿cierto? Donde incorporamos algunos elementos singulares para poder aplicar a la arquitectura. Como ven ustedes acá, esta sala, prácticamente el 100% de la estructura que ustedes ven es la que existe, y la que tuvo un tratamiento acústico especial para poder ser una de las mejores salas que hay en día en Santiago, para escuchar, y también de algunas características acústicas que permite de alguna forma una serie de elementos y acciones culturales. De alguna manera, la incorporación también de este arte aplicado en sus muros, que también fue un trabajo colaborativo con Miguel Cosgrove, nos permitió de alguna forma generar estos difusores acústicos que son bastante representativos de la sala. Y a continuación viene la planimetría, de alguna forma, todo el desarrollo después del levantamiento, el proyecto, la reprogramación, las ideas de arquitectura, cómo se reflejan finalmente en un proyecto técnico en que involucrar varios especialistas, como explicaba un poco Hernán, y construir y de organizar elementos estructurales que no existían. Es interesante porque estuvimos con Hernán en la biblioteca del Instituto Nacional haciendo un registro de todos los planos que existen ahí de este edificio y verificando exactamente qué es lo que ocurre cuando la obra se construye y los planos finalmente son unas ideas o iniciativas del proyecto. Esta es la sala, la aula magna, que ustedes pueden ver acá, que se separa en dos partes, la parte de
elementos elevados y los elementos bajo de escenario, sobre escenario y bajo escenario. Y las fotografías que ven ustedes del foso, que Hernán decía que donde se toca justamente ahí las plataformas móviles. Finalmente, esto es un gran hardware donde tú puedes ir incorporando distintos elementos y componerlo con distintos requerimientos que tiene ese técnico. Y de aquí de alguna forma empiezan a desarrollarse lo que fueron los parámetros verticales. Ahí en blanco se ve la disposición de los difusores acústicos que tienen, son 4 planos de difusores acústicos, cada uno de ellos con distinto tamaño y distinta posición según los análisis que hicimos con el ingeniero acústico, pero también darle una condición acústica. Este fue desarrollado colaborativamente con Miguel Cocló en base de esta obra que está a mano izquierda, y de cómo podríamos hacer un juego y desplegar esto en volumetría. Lo que está a la derecha ahí es la maqueta de este primer intento de hacer esta volumetría, pero tiene una gran condición porque son los elementos que nos permite acondicionar de alguna forma y ecualizar de alguna forma la sala. La sala es prácticamente absorbente y tiene los primeros tramos de la sala reflectivos y que nos permite tener unas refracciones laterales y superiores que bueno, generan la felicidad del sonido. Bueno, y esto son una serie de fotografías del proceso de construcción. Habíamos diseñado originalmente con GT2P, habíamos invitado a Sebastián Rosas para que nos diseñara estos elementos de difusores en aluminio, pero de una forma hacer obras públicas, son presupuestos bastante acotados, por lo tanto había que inventar de cómo poder hacerlo. Hernán, cuéntanos un poco de esta caja escénica. Bueno, así como decía Sebastián, lo más importante de este proyecto es el tema acústico, que se pudo lograr tener una acústica bastante favorable para la sala. De hecho, la sala uno va y quizás puede hablar desde un lugar a otro sin poder amplificarla, digamos, a pura voz. Pero también tenemos el escenario que tiene que ver con todo lo que son la parte técnica. Este proyecto cuenta con todo el equipamiento técnico y se le puede seguir sumando barras técnicas para lo que es toda la implementación teatral o escénica o de música. Aquí se ven lo que son las varas y lo que son todos los elementos escénicos que están en obra en este momento, se están instalando. Todo el proceso de achicar la boca del escenario para que tuviera una dimensión apropiada para la isóptica y la visión de la gente al escenario, cosas de ese tipo. También, y bueno, estas son las fotos de la construcción, de la ejecución del proyecto. Está la sala de cámara, todos los elementos que son madera, tienen que ver con situaciones acústicas que queremos mejorar para poder, ¿cómo se dice?, tener el uso apropiado de la sala. Y la sala de cámara cuando se estaban instalando las butacas, el sembrado. Y aquí también vienen elementos que quisimos sumar. Siempre quisimos mantener lo que eran los hormigones del edificio, la historia, este hormigón tablereado, este moldaje antiguo. Y como no queríamos competir con eso, y si no queríamos al final respetarlo, preparamos un moldaje nuevo que nos da esta textura en los hormigones. Y así fuimos trabajando. Si se fijan, toda la textura del edificio son estos hormigones, estos moldajes. Esta es la sala de exposición y esa abertura es la escalera nueva y la caja ascensor. Esta es la sala de exposición de abajo. Y aquí ya se empieza a empezar a armar digamos, la obra, se empieza a construir. La obra terminada, aquí viene el proceso de la obra terminada. Como explicaba Sebastián, la sala tenía un problema, como era sala de cine, teníamos bastantes problemas acústicos que había que resolver para que se tuviera una legibilidad sonora, que la gente pudiera oír. Por lo cual se fueron trabajando estos difusores acústicos, que son esta obra de cierta manera como arte, y los QRD, que son elementos para que se rompa el eco, etc. El foyer que se abre para poder generar el programa de complemento de la sala. La sala de exposición que está justo debajo de la butaca.
Estas son fotos de Siak Lim, que también trabajó con nosotros en el proyecto Arquitecto, estuvo aquí trabajando con nosotros con Nicolás Olate y un par de personas más, hablar del equipo. Aquí vemos un poco también lo que explicábamos, que aquí ocupamos los azulejos que habíamos pillado y los portavistas, hicimos poner acá, en esta zona. El tema de los difusores acústicos. Y estas son las salas de proyección que hay en la azotea del edificio, en la terraza. Son 2 salas de proyección de 60 personas. El tema de las texturas, como lo que hablaba Sebastián, trabajar las texturas con las limpiezas, cosas que queríamos trabajar, mantener la robustez del edificio y manejar planos de colores, situaciones de contraste, era lo más importante para nosotros. Aquí tenemos una foto, bueno, yo con Sebastián, con José Yambí, o sea, con Miguel Cosgoe, que el artista que diseñó el mural, lo pintó, con Sebastián y Loreto Figueroa. Y lo donó, aparte, además es una obra donada al Instituto Nacional y al Centro de Extensión. Y principalmente eso, este es un proyecto de la Municipalidad de Santiago, el Instituto Nacional, Tascubech, la constructora, Lateral Arquitectura, la oficina de Sebastián con Loreto y HDH Arquitectura, mi oficina. Bueno, agradecer al SEINA, que son los que nos dieron la posibilidad de transmitir esta información del Día del Patrimonio. ¿Ya? De compartir. Muchas gracias por el... Un segundo, voy a arreglar aquí el... Vamos con el zoom. Ahora sí. Muchas gracias por la presentación, realmente interesante lo que cuentan ustedes. Yo creo que si bien es del punto de vista de la arquitectura, tiene mucho que ver también con lo que es el Instituto Nacional, toda su carga, ¿cierto? Toda su historia. Y toda la historia también de lo que es la obra de José Llambía. Y que muy bien ustedes hicieron esta como adaptación, ¿cierto? De alguna manera dejando parte del edificio, parte de ese esqueleto a la vista. Hay unas preguntas de la gente que nos está viendo. Aníbal Arancibia, por ejemplo, pregunta ¿cuáles son las pertinencias a la hora de intervenir la obra, ¿cierto? Para que no vulnere, o sea, para que no vulnere, ¿cierto? Lo que era y así dialogue con el lugar. Que algo lo hablaron, pero profundizar un poquito más. Lo principal, o sea, aquí hay varias historias. Bueno, Sebastián dijo que primero nada somos amigos desde muy chicos, nos conocemos bastante bien, hemos trabajado en una estructura mucho tiempo. Entonces tenemos una conexión, digamos, de amistad, pero también de trabajo. Cuando fuimos a este lugar, en las licitaciones, cuando eran las visitas de terreno, lo que más nos sorprendía era esta facilidad. Y cuando empezamos a hablar de cómo diseñarlo, si hiciéramos ciertas cáscaras, ciertas cosas, se nos vino inmediatamente como la reflexión de que había que mantener esta situación. Y eso es lo que hablamos después, que se fue traduciendo en mantener la obra como está, darle un respeto a José Llambías, pero también intervenir lo que se trabaja, y lo que no se trabaja se mantiene igual, tan solo se limpia y se pinta. Entonces fue una intervención de respeto y también de intervenir con respecto a una situación espacial que ya estaba dada. Nosotros, la situación del espacio ya estaba, ya existía. Entonces había que, en cierta manera, acondicionarla y habitarla, hacerla habitable. Excelente. Bueno, Esteban Rodríguez también. ¿Quiere agregar algo, Sebastián? Quería complementar, sí, ya. Porque ahí es interesante lo que habla un poco la pregunta, para que la obra no vulnere y dialogue con el lugar. Yo creo que eso es algo que creemos se logró bien, de manera de, y eso tiene que ver con un trabajo de observar y también de respetar lo que existe. El Instituto Nacional es un edificio con un tremendo cuerpo docente, estudiantil, con una historia que es digna de imitar absolutamente, y eso se ve reflejado hoy en día ya en su edificio, en la forma en que se usa el edificio también, a pesar de las contingencias y todo lo que ha ocurrido en los últimos meses. Pero también tiene una noción de mirarlo con cierta distancia, porque
este tipo de proyectos, cuando uno se acerca como arquitecto a un edificio que tiene esta condición tan potente del institutano de alguna manera, requiere también una cierta libertad para poder tomar algunas acciones, pero también a ciertas restricciones para no generar y no vulnerar de alguna forma como se consulta en la pregunta. Por eso la relación básicamente de color y textura de los edificios, porque la envergadura espacial del edificio lo tiene por sí mismo. Yo creo que el peor ejercicio que se puede haber hecho acá es haber puesto cielos rasos, hacer envolventes completas para poder ocultar lo que había, porque era realmente impresionante y eso fue algo que nos dimos cuenta el minuto que empezaron a aparecer las fotografías y empezamos a ver la planimetría. Y esto tiene que ver también con la acción de los hormigones que plantea Hernán, de tener una textura. Todos los hormigones nuevos que nosotros pusimos en las obras, por ejemplo, están con un color en específico, el resto se mantuvo blanco, blanqueado de alguna manera en el espacio. Por lo tanto, yo creo que es una de las primeras cosas que uno va generando es entender bien dónde uno está parado, básicamente, para poder generar esta intervención. Ya. Muchas gracias, Sebastián. Esteban Rodríguez pregunta, ¿qué saben ustedes sobre los relatos y mitos de las catacumbas? Si tomaron o si supieron de algún, estando ahí encerrados tanto tiempo, a oscuras. Sí, bueno, es parte de la parte interesante. Bueno, nosotros no estudiamos en el Instituto Nacional, pero fuimos en un colegio grande y sabemos un poco este parte de historia. Tenemos gente que salió del Instituto Nacional, por lo cual también nos transmitían esa información. Y en el trabajo, como fue también unido con el instituto, bueno, nos hablaban varias cosas. Muchas cosas nos sorprendieron, o sea, habían, digamos, obras de arte o instalaciones de arte en el edificio, ahí como en las catacumbas, bastante interesantes. Muchas pelotas de fútbol, que era lo que más era una cantidad de pelotas de fútbol, estas plásticas que jugábamos cuando éramos niños, esas que eran totalmente plásticas. Pero un montón, o sea, la cantidad de información que puede tener este proyecto y historia es bastante, y en verdad lo interesante es que se está saliendo a la vista y se puede hacer, de hecho, una cantidad de historias, películas, cuentos, quizás cuantas cosas. Pero sí lo tomamos y por eso también se une esa historia con el respeto también de la obra, son como dos cosas. Hay que respetar la arquitectura, pero también respetar los hechos vividos. Entonces, fue parte de lo que nos tocó diseñar. Claro. Otra pregunta es, ¿por qué ustedes decidieron tomar este proyecto? ¿Cuál fue la motivación de ustedes al ser parte de este proyecto, de este tremendo proyecto? Bueno, primero porque nace una invitación de la constructora en poder participar. Nosotros conocíamos a Felipe Bech, que fue los que nos invitaron a esta licitación. Este proyecto es una licitación con diseño, que quiere decir que la constructora contrata el diseño y ejecuta las obras también. Por lo tanto, primero fue una invitación y aparte poder involucrarse en un proyecto con esta envergadura, yo creo que eso es interesante. Yo creo que también nace un poco la experiencia al momento que desarrollamos el Diego Portales, el GAM, que también fue un trabajo de intervención de un edificio existente, una carga simbólica política muy distinta a esta, pero que tenía otras premisas a ese proyecto. Pero la idea de poder involucrarse y manejar también ámbitos culturales, desarrollar una sala acústica, manejar un equipo de escenotecnia, iluminación escénica, climatización, una serie de elementos de seguridad, permiten de alguna forma hacer un aprendizaje y tener un know-how para poder desarrollar proyectos destinados a cultura. Eso se aprende y esa experiencia la pudimos tener y la pudimos desarrollar acá. Es parte de lo fortuito también de nuestro trabajo. Y también porque somos arquitectos y nos interesa mucho participar en todo tipo de proyectos, son desafíos. No nos enfocamos finalmente en proyectos específicos, sino que solucionamos problemas de alguna manera o damos la mejor solución que creemos de diseño a una propuesta. Yo creo que ahí va un poco, y la motivación va increciendo. Pasamos con Hernán y los equipos de diseño horas dentro del edificio, días enteros a veces,
recorriendo un poco esta idea de las historias de la catacumba y todo, le íbamos también entendiendo porque los muros estaban llenos de graffiti, habían consignas para Pinocho en el año 71, y hay una serie de lugares bastante especiales que tenía el colegio donde uno iba mientras recorría, porque esta también fue una iniciativa del Centro de Exalumnos del Instituto Nacional, que fueron los que encargaron de alguna manera esta habilitación. Por lo tanto, el recorrido con los exalumnos, que hoy en día tienen 50, 60 años, que nos decían cuál era la historia, era parte de la motivación permanente que se iba generando durante el desarrollo del proyecto. Claro, buenísimo. Oye, hay una pregunta que yo creo que hay, o sea, hay varias preguntas que son más que nada para mí, yo creo, van, van orientadas más hacia mí. Que en el fondo básicamente hablan de cuál es qué es lo que le ofrece el SEINA al instituto, cómo se pueden sentir identificados los estudiantes, la comunidad en general. Bueno, nos, bueno, desde que yo entré a dirigir el centro de atención, que se fue hace más o menos un año, desde el primer instante yo me trabajé en conjunto con Extensión, con el Departamento de Extensión del Instituto Nacional, para poder ir desarrollando distintas actividades donde se abriera la participación de los estudiantes. Ya, la verdad que me sorprendí cuando entré de la cantidad de academias que habían en el Instituto Nacional, que llevaban algunas 80 años o más, y me puse a trabajar como digo, con la extensión, que son los que más o menos dirigen o coordinan esta academia, para poder ir desarrollando distintas actividades con ellos. Este es un espacio que está orientado, o sea, al arte, la ciencia y la educación, con énfasis en la educación pública. Y por lo tanto, considerar al instituto, a los alumnos y a la comunidad en general en el instituto, para poder ir creando la, la, ¿cómo se dice?, la programación, en el fondo, del espacio, es clave. Eso es clave y siempre ha sido clave en mi gestión. Nosotros en este momento, bueno, antes de la crisis, en el fondo, íbamos a recibir en marzo a varias de las academias para que trabajaran desde el Instituto Nacional y desde donde nosotros podríamos conectarlas con agentes externos. Caso del Departamento de Música, hay varios conjuntos, ¿cierto? De coro, hay una orquesta, hay un ensamble de guitarra, ¿cierto? Todo ello, la idea era conectarlos con una orquesta afuera, ¿cierto? A los estudiantes a los de la Academia de Cine. Bueno, se vino, ¿cierto? ¿Cómo se llama? El Cine Arte Alameda, ¿cierto? A instalarse al centro de atención. Todavía no ha podido por el tema de la crisis, pero en cuanto se despeje esto ya vamos a poder ir desarrollando actividades. Pero la idea es conectarse claro, con el Cine Arte Alameda y con los distintos agentes externos. Esa es la idea, iniciar. El primer público a corto plazo es por supuesto que el Instituto Nacional. Y después irse abriendo a los otros colegios municipales de Santiago y así ampliándose hacia otros colegios. Pero ese es el espíritu, o sea, el espíritu es trabajar en conjunto, desarrollar en conjunto. De hecho, mañana hay una charla en que van a participar o sea, la dirigen los estudiantes de la Academia de Gestión Cultural que dirige Pía Huerta, que es la coordinadora de extensión del Instituto Nacional. Y prontamente vamos a partir con distintas charlas online, donde la idea es que los estudiantes sean los que entrevisten a distintas personalidades de diversas disciplinas. ¿Ya? Así que la conexión es absolutamente total. Y por supuesto que el Instituto Nacional desarrolla actividades en el centro de atención, en los diversas salas. Voy a ver si es que hay alguna pregunta más. Importante. Bueno, yo tengo una pregunta, la verdad. Yo tengo una pregunta. Ustedes, bueno, si bien el centro de atención tenía que cargar, ¿cierto?, con la construcción y el proyecto, tenía que cargar con toda la historia del Instituto Nacional, con la historia también del proyecto de José Llambía. Ustedes como arquitectos me imagino que, bueno, que cada vez que emprenden una obra, ¿cierto? Y de acuerdo al contexto también se imaginan algo, qué es lo que va a ocurrir en ese espacio, ¿cierto? Ustedes tienen su propia opinión respecto a eso. ¿Qué ustedes se imaginaron al estar en ese espacio, ¿cierto? Al estar tanto tiempo trabajando, que este espacio iba a ser? O sea, ¿cómo visualizaron el futuro de este espacio?
de partida que es un espacio que tiene que estar vinculado sí o sí al Instituto Nacional. Si bien administrativamente tiene una función y una organización distinta desde el punto de vista del financiamiento, porque estos edificios son caros de financiar y de mantener. Yo creo que lo principal acá es generar esta simbiosis y la entidad por los mismos estudiantes, que se sientan parte que es del colegio. Recuerdo que una de las conversaciones que teníamos con profesores o cuando estábamos en el pasillo, el mismo rector, el rector Soto, nos comentaba de que habían repetido una obra de teatro cerca de 80 veces para que todo el alumnado la pudiese ver. Y de alguna manera era el gran anhelo de que todo el instituto estuviese reunido en este aula magna que representa. Y hemos participado en distintas actividades que ha desarrollado el instituto. Nos han invitado a distintas ceremonias de premios. Es interesante cómo logra ese lugar captar un poco la identidad. Este anhelo de alguna forma que siempre han tenido, histórico que se ha ido cumpliendo. Ahora, lamentablemente ha estado lleno de piedra este camino de activación, porque no pudo ser inaugurado oficialmente como se quería con el intendente y con la presidenta Bachelet en ese minuto y con el alcalde. Se postergó esa inauguración. Creo que después llegará otra inauguración que también fue fallida. Después ingresaron ustedes como corporación, una corporación que debió haber sido creada al momento que estábamos nosotros también en la constructora poniendo hormigones, también fue parte de las estrategias de diseño del proyecto. Pero pienso que lo fundamental es que este espacio, aparte de ser un espacio cultural, es un espacio de identidad. Yo creo que cuando un edificio destinado a las artes y la cultura logra transmitir una cierta identidad como de nicho, ya sea del Instituto Nacional o ustedes como marca del SEINA, yo pienso que es lo fundamental. Más que imaginarse cosas, yo pienso que es lo que la marca debería ir arrastrando. Y es lo que se produce con esto, lo que ocurre con Nave allá en el barrio Yucay, lo que ocurre con el mismo GAM, lo que ocurre o lo que podría ocurrir con el teatro del Biobío o algunas pequeñas organizaciones teatrales o musicales que tienen una cierta identidad ya. Yo pienso que eso es fundamental y tienen ustedes todo ahí para poder desarrollarlo. Sí, claro. Sí, claro, el espacio ya carga con toda la historia, como digo, la identidad del Instituto Nacional, eso es evidente. Y por lo tanto hay que, sin duda, incorporar a la comunidad como una comunidad activa, participativa en el espacio. Hay otra pregunta. Aparte de los materiales de construcción, ¿se encontraron con algo más? Y otra pregunta que se junta, ¿el espacio se utilizaba solo como bodegas o tuvo otro uso en alguna época? O sea, estamos hablando de un proyecto, o sea, una superficie de 6.000 metros, más de 6.000 metros cuadrados. Podríamos decir que en la sala a lo que es la sala multimedia que está en la azotea, se ocupaba como bodega de resma. Y había, no sé, Sebastián, 1.000.000 de resmas de papel ahí, o sea, eran bodegas. Era el aporte que hacía cada estudiante cuando entraba a las matrículas, creo, ¿no? Claro, era como el material de cada alumno, no sé, cada alumno tenía que tener una resma anual y había 4.800 resmas por sala. Entonces, de cosas muy extrañas, había, como te digo, había como una instalación de un gato petrificado, que era una obra de arte. Ahí preguntaron si había un Ford, no me acuerdo la marca, pero sí había un auto adentro, que está en el estacionamiento ahora del instituto. Estaba ahí. Había un montón de cosas. O sea, también dentro de los materiales estaban los materiales originales del proyecto. Habían unas muestras de como mock-up, que se dice, de la butaca que se quería poner. Entonces, habían unos tableros de ajedrez que deben haber sido el instituto quizás de Juan. Había muchas cosas. O sea, de hecho, bueno, como un proyecto público, lo primero que solicita la constructora es que el instituto y la municipalidad se haga cargo de todos los materiales que hay. Y fueron muchos camiones que salieron con materiales, muchos camiones. La cantidad de puertas que pueden existir en un proyecto que está abandonado 50 años, con un proyecto como el Instituto Nacional, con un edificio como el Instituto Nacional. Es decir, estamos hablando de 1.000 o 2.000 puertas que pueden haber existido. Así que materiales, muchos materiales. De hecho, estaban los equipos de clima guardados y estaban los mosaicos guardados. Y todos esos materiales, bueno, fueron entregados a la municipalidad, al instituto, lo que se pudo utilizar, que nosotros pudimos reutilizar y que consideramos que tenían valor,
lo reutilizamos, o sea, nosotros quisimos siempre reutilizarlo y bueno, sí fue una bodega y fue una gran bodega, digamos, fueron 6.000 metros cuadrados de bodega durante 50 años, esa es la verdad. Ya. Muchas gracias. Vamos a hacer la última pregunta aquí que está haciendo la gente. En honor al tiempo tenemos que ya ir cerrando. En proyectos de esta envergadura, complejidad y carga simbólica, ¿cuál fue su mayor desafío en el proceso de diseño y construcción? Algo también lo comentaron, si pueden. Sí, yo pienso que lo más difícil es lograr una sintonía de vinculación con el edificio y lograr la suerte de independencia completa. No olvidemos acá que nosotros estábamos diseñando el proyecto, pero nuestro mandante era la constructora, la Dirección de Educación Municipal, que es de la municipalidad, estaba el SECPLA, el Departamento de Obra, que le hacía la inspección técnica, estaba el Centro de Exalumnos y estaba la Rectoría. Todos estos organismos, de alguna forma instituciones representadas por personas, eran las que querían todos manifestar sus deseos y su opinión y trazar cosas también al edificio. Todos quieren dejar una huella de alguna manera. A cada uno le corresponde dejarla de otra manera o de alguna forma singular. Diría que lo más difícil o lo que más, la mayor dificultad fue poder sintonizar nuestra reprogramación arquitectónica, que eso era parte de nuestro encargo que teníamos que cumplir por base, por licitación, con los deseos de todo el mundo de alguna manera. Y ahí se refleja, hay una fotografía que no mostraste nada ahí, no está en la presentación, pero que es muy bonita, que fue una gestión que hizo Hernán, rompiendo y discutiendo con mucha gente para mantener uno de los grafitis que estaban en los muros, que están en la sala de ensayo, que es muy bonita esa sala, una sala negra, que tiene unas ventanas que dan hacia la caja escénica, que es una sala bastante peculiar. Y ese graffiti fue un momento de discusión, porque tuvimos que llegar incluso hasta el director de obras para proponerle cuál era la idea de poder realizar esta obra y mantenerla, porque todo el resto tenía que ser blanqueado. Y tenía que administrar los tiempos y administrar la necesidad o los deseos de todos, creo que era lo más difícil como arquitecto, y eso después se manifiesta en la parte técnica y constructiva, hacer tabiques, hacer instalaciones. O sea, toda persona podría hacerlo, pero administrar ese tipo de cosas o elementos de la fachada que tuvimos que renunciar completamente porque no nos dejaron hacer, era lo más difícil. Ya. Sí, claro, en ese tema es difícil decirle a los mandantes, al rector o a todos que los hormigones lo íbamos a pintar nomás, lo íbamos a limpiar y pintar. Y eso fue una decisión que nos costó mucho, tuvimos mucha pelea porque ellos no consideran que no, que teníamos que taparlo, tocarlo. Y bueno, son decisiones que por algo es lo bonito de esta posición, también de ir hacia algo más profundo. Y llegamos a entendimiento y nosotros nos sentimos bastante contentos con lo logrado. No fue fácil, lógicamente, pero es parte de lo interesante del proyecto. Buenísimo, muchas gracias. Oye, bueno, la última pregunta es cortita, la verdad, pero eh, qué fue lo más raro que se encontraron adentro? Una pregunta que hacen dos personas, de hecho. Benjamín Carrasco y Martín Quintana. A ver, mira, lo primero, esto lo vamos a decir bien directo. Yo con Sebastián levantamos el proyecto a wincha y papel entero, nosotros dos. Que viene una experiencia que también se traspasa en el Diego Portal, en el GAM. Nosotros el edificio de la UNTAC también lo levantamos a wincha y papel, digamos, hay un equipo más grande. Y este edificio yo con Sebastián lo levantamos a mano los dos. Íbamos con wincha a medir, con linternas porque no había luz. Le pedíamos a la constructora que nos diera un poquito de luz en algunas partes para poder sacar la información y la encuesta también. Entonces, claramente hay mucha información que pillamos y la constructora mientras iba iluminando también iba o votando o entregándola al instituto y a la rectoría y a la municipalidad. Cosas raras, muy raras, digamos que no había, pero sí habían manifiestos, muchos manifiestos. Y uno puede transmitir la historia como que en verdad varios alumnos y varias generaciones de generaciones
se fueron para allá y lo pasaron bien. Yo creo que fue un lugar interesante para ellos y anecdótico, hay que decir. Buenísima. Fíjate, para complementar que este es un edificio que está abandonado 50 años y lo más extraño de esto era que estuviese abandonado 50 años. Porque lo que uno encuentra en el edificio son cañerías, piedra, hay unos bolones maravillosos como de río, que eran parte de la construcción, vestigios, pintura, había una suerte de santuario con velas, había muchas cosas en 50 años. Pero lo más importante es que haya pasado esto y que estuviese a una cuadra de la Alameda, al lado de la Universidad de Chile, en calle Arturo Prat, del Instituto Nacional. O sea, eso era lo impresionante, y del espacio, de las fotografías que nos hizo muy bien Ignacio, y que hoy en día se pueden apreciar, pienso, esa magnitud espacial, obviamente con otra atmósfera, pero lo más extraño es que ese edificio haya estado 50 años ahí. Claro. Sí. Oye, bueno, queda una pregunta que va para mí, ¿ya? Germán Schwartz. Hola Germán, ¿cómo estás? Tú preguntas proyecciones que aspiran para el espacio en Oye, los próximos años. ¿Qué pasa? Germán, bueno, de hecho, Germán es el instalador del piso de madera del lugar, es muy conocedor del instituto. Son Stadthaus, los Claro. instaladores del piso, entonces Germán ahí. Sí, pues el gran piso que pusieron, que es muy Y los de revestimientos muy de buena madera calidad. también. Y los revestimientos, sí. Exactamente. Bueno, las aspiraciones, primero que nada, nosotros tenemos que afianzar muy fuerte la relación con el Instituto Nacional y con la comunidad, eso es clave, en eso me he estado abocando bastante tiempo. Lo otro es existir como espacio, o sea, abrir la programación, eso también es clave, o sea, no hemos podido por diversas razones ya empezar como a tener una programación estable. En marzo íbamos a partir con todo, con el cine Arte Alameda y con varias otras cosas nuevas que estamos proyectando. Lamentablemente no se pudo, pero esperamos que pronto lo podamos hacer. Pero básicamente estar desarrollando alianzas con otras instituciones de la cultura, de la ciencia, ¿cierto? Que pudiesen, de relevancia, ¿cierto? Que pudiesen alimentar la programación del espacio y poder permitir también poder pagar ciertos gastos básicos del espacio, que como son las mantenciones y una serie de cosas que hay que cargarse, ¿cierto? Aparte de lo que es el recurso que hay que tener para programación. Entonces a corto y mediano plazo eso, ¿cierto? Y a largo plazo, por supuesto, que la idea es que el espacio se autosustente con diversas maneras de poder financiarse que lo permiten a través siendo una corporación, que cómo está administrado el espacio, ¿cierto? Una corporación cultural sin fines de lucro. Así que esperemos que prontamente podamos volver a vernos, ¿cierto? Y a poder tener esa programación que aspiramos. De momento estamos trabajando online, como digo, haciendo estas charlas en vivo. Vamos a partir, como dije también, prontamente con el Departamento de Extensión, armando unas charlas con los estudiantes, con personajes relevantes, ¿cierto? De diversas disciplinas. Y también explorando también temas educativos, online, ¿cierto? De momento, con diversas disciplinas, cine, ¿cierto? Estamos trabajando ahí con el Cine Arte Alameda también en algunos proyectos interesantes. También desarrollando un fondar que nos ganamos sobre la puesta en valor del archivo histórico del Instituto Nacional, que es un tremendo proyecto que también tenemos el apoyo, por supuesto, y la participación de parte de algunos profesores, ¿cierto? Del Instituto Nacional y, por supuesto, los estudiantes. Así que, bueno, les deseo lo mejor, les doy muchas gracias a Hernán y a Sebastián por haber sido parte de esta charla. La verdad que desde el principio que nos conocimos han sido pero muy generosos, al igual que Miguel Cosgrove, que es el artista geométrico de la Universidad de Chile, que donó el mural, ¿cierto? Muy generoso, muy cercano. La verdad que ha sido muy rico poder tenerlo, ¿cierto? Hoy día y poder contar con ustedes para diversas cosas también, en las cuales hemos podido ir conversando en el transcurso de mi gestión. Así que nuevamente les agradezco y espero poder tenerlo prontamente en alguna de las charlas online que desarrollemos. Así que siempre es bueno ir escudriñando, ¿cierto? En la historia de este espacio, que
que es muy rica, por supuesto. Hay mucha anécdota. Mañana estaremos con estudiantes del Instituto Nacional, ¿cierto? De la Academia de Gestión Cultural. Van a estar contando específicamente la historia de las catacumbas. Van a mostrar un documental, Catacumbas, Memoria Subterránea. Y nada, pues, así que agradecido a todas las personas que nos están viendo y les deseo lo mejor para estos momentos complejos que estamos viendo. Así que muchas gracias y nos vemos pronto. Muchas gracias, Felipe. Chao, chao. Bien. Gracias por la invitación, Felipe. Muchas gracias.